Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantadísima de una vez más estar en esta sobre el tema que nos ha reunido a lo largo de estas semanas. Un tema que es para mí el punto más vital, álgido, el que marca todo el tema de la gestión de ventas. Nadie puede iniciar un proceso, un proyecto, una meta, si antes no ha pensado hacia adelante y decir qué es lo que yo quiero y cómo lo voy a hacer. En administración, pues esto tiene un nombre, ¿verdad? Y se llama planeamiento, plan, planificación, que se anota, ¿verdad? Digamos que se anota en papel para ir previendo las cosas en función de una meta. Me gusta asociarlo con algo que es muy común en cada uno de nosotros cuando tenemos algún proyecto personal, que puede ser un viaje a donde sea y por el medio que sea, cuando usualmente tenemos eso como meta, siempre nos sentamos como seres independientes a analizar qué es lo que yo quiero lograr, cómo me veo. Pensemos en un viaje en Italia, un viaje a Compostela, como me pasó a mí, en donde yo dije, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿A qué estoy dispuesta, por ejemplo, para dormir? Y todo eso anotado en función de una visión hacia adelante, ¿verdad? Para eso funciona el tema de la planificación. Por eso digo que es un tema que es y resulta muy común para todos nosotros. Eh, el tema en administración, ¿verdad? Es bastante frecuente, o sea, no se empieza ningún proyecto, no se inicia ninguna acción en función del negocio si antes no se ha dejado plasmado un plan, ¿verdad? Cada vez que se lanza un producto, cada vez que la organización va a hacer un cambio radical, como por ejemplo un sistema tecnológico, comprar un software para brindar un mejor servicio o construir una casa matriz o trasladarnos de edificio, siempre tiene que haber un proceso de planificación. Y en administración siempre se hace algo que es muy importante y lo grafica esto, tiene que ver con ejecutar, perdón, hacer el plan, escribirlo, hacer el plan, chequear y luego revisar propiamente las actuaciones para validar si las cosas están saliendo en función de lo que habíamos anotado como objetivos y metas. Bueno, aquí viene una frase que me resultó bastante común y cercana y es que relacionándolo con este proceso que estoy comentando, que es una intención de viaje, ¿verdad? Siempre la planeación es vista como un intento para administrar el futuro. Puede ser que las cosas no salgan como nosotros planeamos desde un inicio, pero tener algo anotado, una línea de tiempo con costos, con necesidades a lo largo del proceso, del tiempo que nosotros vamos a ejecutar la meta, nos vamos a estar de viaje mientras regresamos a la casa. O sea, ese elemento, pues siempre nos va a exigir a nosotros un pensamiento hacia adelante, hacia cómo quiero llegar. Y bueno, está relacionado, como lo decía en la filmina anterior, es una intención. Y esa intención siempre busca un resultado. Independientemente del que sea, anotar cómo quiero verme yo en el futuro siempre va a ser muy útil. Entonces, traer esto a la parte administrativa me lleva a hablarles un poco sobre mi experiencia. Yo trabajé muchísimos años en banca y en banca la estructura siempre estaba comandada por una junta directiva y la junta directiva, que era la que tomaba decisiones en función de todos los acontecimientos del mercado y de la parte de posicionamiento, ellos tomaban decisiones que eran políticas, políticas de la organización y las bajaba a la administración y le decía al gerente general, bueno, señor gerente, en el 2022 esta institución quiere ganarse 1 millón más de clientes. Entonces, esa norma, esa política, o más bien esa gran meta que tenía la junta directiva, el gerente la tomaba y le decía a las áreas del negocio, bueno, esto es lo que vamos a hacer
en el 2021-22. Vamos a buscar cómo ganarnos 1 millón de clientes. Después de esa gran meta, ¿verdad? Entonces vienen los objetivos. Después de estos objetivos, vienen cuál es la estrategia que vamos a hacer. Y en fin, más adelante vamos a ir hablando qué sigue después de esto. Pero siempre empieza a nivel empresarial con una cabeza que habla de cuál es esa gran meta que se quiere lograr. Ellos parten de objetivos, por supuesto, institucionales, y bueno, el trabajo que ellos hacen se llama una planeación estratégica para estar en el mercado en competencia de una manera determinada. Pero ya bajarlo, cuando el gerente agarra ese objetivo y esa meta y la baja a toda la organización, a todas las áreas del negocio para poder apoyar al negocio, ¿verdad? Porque finanzas, recursos humanos, tecnología, son áreas operativas, pero van a apoyar a la parte comercial, al negocio, a lograr esa gran meta. Estas personas reciben esto y cada área la convierte en un plan táctico, que es lo que básicamente se hace en esas grandes corporaciones. Bueno, muy bien, ahora vamos. ¿Por qué es importante? Bueno, cualquiera diría, si muchos de los expertos, incluso los que he llevado a clases y que hemos estado conversando, dicen que en esto no hay una receta, si dicen que puede ser que el pronóstico, por ejemplo, como vimos la vez pasada, no siempre sea exitoso, entonces, ¿por qué es importante hacer el planeamiento? Siempre es importante porque es una base que va a mover a la organización y va a mover a la empresa, a la X cantidad de empleados, hacia una meta común. Pero lo más importante es que con todo el contexto que va cambiando y que va cambiando, el contexto económico, el contexto político, el contexto de, por ejemplo, la especificidad técnica, ¿verdad? La especialidad técnica. Y hoy sabemos, por ejemplo, que hace unos años atrás el tema de tecnología tenía una relevancia X, pero hoy ha cobrado una súper relevancia. Tan es así que las carreras en las universidades están enfocadas mucho a utilizar mucho más la tecnología y a buscar más expertos en temas tecnológicos para nutrir esa necesidad que surgió hoy en el mercado y que las empresas han sido muy claras y lo están necesitando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque después de tener una base de lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, entonces ayuda a minimizar esos impactos negativos que durante el proceso de cumplimiento de nuestra meta se nos puede presentar. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa grande, un edificio, no sé, de 20 pisos, probablemente vamos a tener impactos en la electricidad, en el consumo eléctrico. Si nosotros nos dedicamos a la producción, entonces los costos, los altos costos en la electricidad van a generar un impacto en nuestro plan y en nuestro presupuesto, lo que hemos puesto como línea base para ejecutar nuestra meta, ¿verdad? Nuestro trabajo que nos han mandado desde la junta directiva o desde los socios, dueños de la empresa. Entonces, lo que hace es minimizar los impactos. Por ejemplo, también se puede dar en el contexto cambios de carácter fiscal, como ocurrió en Costa Rica hace 2 años con la ley, ¿verdad? Se nos vino a exigir a las empresas y a las personas un nuevo esquema de pago de impuestos. Pues bueno, el planeamiento hace prever cosas todavía mejor, o sea, prever cosas que puedan suceder en el futuro. Y en temas de legislación eso es muy rico, es muy bueno estar monitoreando lo que ocurre cuando nosotros somos una empresa que puede ser y se puede ver impactada por estas cosas. Más adelante les voy a dar un ejemplo. En síntesis, los grandes beneficios que trae la planeación están citados acá. Me gusta hacer una relación cuando me encuentro la frase que uno de los beneficios es que la moral mejora. Y hablamos de una moral de todos los que se esfuerzan en la organización para sacar adelante la meta. Cuando hay un plan y se le entrega en la mano al funcionario, al empleado, es decir, para cumplir este objetivo, no sé, se me ocurre decir, vamos a lograr, como les decía, ese millón de clientes. A usted como funcionario en este puesto que usted tiene, le toca contactar a 1,000 personas. Y esas 1,000 personas tratar de lograr el 50% de llamadas efectivas. Entonces ya usted sabe que usted está contribuyendo con esa meta. Entonces va mejorando muchísimo incluso no la moral también, sino el sentido del propósito del por qué usted está ahí.
Bueno, otro de los beneficios es que ayuda en la coordinación y la cooperación. La gente se compromete. Cuando usted hace un plan y le dice a la gente qué tiene que hacer, hay más compromiso de trabajo en equipo. Además, hay una facilidad para medir cuál es esa capacidad individual de un funcionario, cuál es la capacidad de un área de negocio y una persona, dos personas o un equipo en particular. El planeamiento ayuda a que se pueda desarrollar esos estándares. Además, ayuda a generar flexibilidad en la organización cuando hay situaciones inesperadas, como bien lo mencionaba en el ejemplo anterior. Hay pasos que se deben cumplir y que hay algunos que ya vamos a ver que no se pueden obviar. Se habla de estas etapas, ¿verdad? Antes de sentarse a hacer el plan, se debe de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está esta organización? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Quiere reducir cantidad de personal? ¿Quiere, ahora con el tema de la pandemia, de 7 edificios que teníamos, vamos a pasar a 5? Es ese diagnóstico de cómo estamos es el punto de partida. Luego el pronóstico que ya habíamos hablado de que es, bueno, o sea, a dónde queremos llegar en temas de ganancia, en temas de utilidad, en temas de posicionamiento de marca, que no necesariamente es esto, ¿verdad? ¿Cuál es ese pronóstico? Vamos a ir, hacemos el pronóstico y luego vamos diciendo cuáles son esos objetivos, cuál es la estrategia que vamos a usar, cómo es la táctica o vamos a desarrollar algunas tácticas y luego el paso del control ayuda a ir rectificando el plan, sin tener que agarrar y votarlo, más bien es afinar el plan. La receta, con esto de la receta les traigo un ejemplo y me gusta hablar, por ejemplo, del posicionamiento del mercado. Entonces, cuando hablamos del primer paso para definir una meta y un objetivo, nos podemos encontrar con que uno de nuestros jefes nos dice, bueno, me dijeron de la alta administración, perdón, o de la junta directiva, que quiere aumentar su presencia en un 10% más de lo que lo tenía y la empresa puede ser que tenía un 90%. Quiere llegar a ese 100%, esa es la meta. Bueno, resulta ser que después de eso puede surgir la necesidad de crear alguna política. ¿Por qué? Porque una de las tácticas o de la estrategia va a ser contratar personal con determinadas características. Entonces, va a ser necesario crear una política en este proceso, por ejemplo, para decir que vamos a contratar personas entre tal edad y tal otra edad con un estudio determinado. Y se crea una política a la nivel de la empresa diciendo este es el personal que se quiere contratar para cumplir esta meta. Bueno, y luego se establece un procedimiento y el procedimiento, lo que dice la teoría es que el procedimiento ayuda mucho a no tener que estar repitiendo las cosas, se hace cómo se aborda un cliente, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de abordar un cliente? Llamarlo al celular, durar 10 minutos, lograr esto, lograr lo otro, ¿verdad? Los procedimientos ayudan mucho a ordenar, agilizarle a la empresa reacciones y principalmente los contactos. Bueno, luego viene la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que yo voy a utilizar? La mega estrategia puede ser que para llegar a ese millón de personas yo haga alianzas con los moles. Voy a hacer una alianza con los moles y voy a luego bajar cuál es la táctica. Pero una vez que tengo el permiso de los moles para estar ahí y vender y conseguir ese millón de clientes, yo me voy a ir a los negocios. Y una táctica va a ser poner a una persona en la puerta recibiendo a la gente y dándole algo, un documento, regalándole algún producto, etcétera. Eso ya sería una táctica. Y bueno, luego, para terminar la receta, después de haber hecho, de estar haciendo, no hay que esperarse que finalice el proceso de planeamiento táctico, ¿verdad? Esa táctica no hay que esperar a que termine, sino más bien ir midiendo, ir monitoreando, ir controlando para ir rectificando a tiempo. Como les decía, el primer paso siempre va a ser analizar esa situación antes, ¿verdad? Que ese es el diagnóstico, decir dónde se encuentra la organización, ver la cantidad de ingresos que tiene por ventas por año, cuáles son las utilidades, ver las características del mercado donde estamos y dónde nos vamos a meter, si fuera que la empresa va a meterse a un nuevo mercado, cuáles son las promociones, ¿verdad? Y también principalmente los costos.
y algunos beneficios, porque cuando tenemos fuerza de venta hay beneficios tanto para los clientes como para las personas que se comprometen con el proceso de ventas. Luego, tenemos que analizar el potencial del mercado. Para esto, las personas que se dedican a planificar, ¿verdad? Y hacer los trabajos de ver hasta dónde este mercado me da para yo entrar, yo como sector, o sea, analizar el potencial es tener una nariz para decir, bueno, en este mercado vamos a citarnos, vamos a devolvernos al ejemplo que ustedes estuvieron cerca de BAT, que es una empresa que aunque es un share service hoy, su negocio es el de la producción de cigarros, es una multinacional, y entonces en Costa Rica está aquí así, pero la compañía tiene que saber cuál es ese mercado, ¿verdad? ¿Quién es mi competencia? ¿Quién podría ser ese posible comprador? Y analizar lo que está ocurriendo en el mercado todavía sin decir cuál es mi potencial, cuál es mi mercado específicamente. Una cosa es el potencial, hasta dónde yo puedo llegar, y otra cosa es propiamente ya el tema que tiene que ver con el monto de ventas. Los supuestos son la gente que hace este tipo de trabajo puede hacer análisis de potencial de mercado muy optimistas, como lo vimos con Marcela la vez pasada, con el tema de Florida Bebidas, esperados o pesimistas para el potencial del mercado y de ventas utilizando otros escenarios posibles. O sea, los supuestos pueden ser muy variados. Y bueno, ya después de analizar el potencial, ¿verdad? Que es la capacidad, vamos a ver el tema de capacidad de mercado, que la capacidad lo que hace es hacer un análisis, cualquiera podría decir que es un análisis negativo, pero bueno, ¿cuántas unidades podría absorber el mercado si el producto o el servicio se les regalara, ¿verdad? Ese es como lo máximo, ¿verdad? Generalmente la capacidad de mercado siempre va a ser mayor que el potencial del mercado. En cuanto a las metas y objetivos, no voy a entrar en un tema de definición, pero sí decir que desde mi experiencia también en organizaciones tan grandes, que son organizaciones de 4,000 o 5,000 empleados o colaboradores, es importante involucrar a todo el personal en las metas y objetivos. Como bien les decía, saber por qué yo estoy aquí y por qué todos los días tengo que ver X correo, por qué todos los días tengo que estar atendiendo gente en determinado momento, me ayuda a mí a entender, ¿verdad? El propósito no solamente de mi trabajo, sino de la organización. El involucramiento genera aliados. Entonces, eso es vital tenerlo siempre presente, porque el objetivo general se va a desgranar en otras metas y objetivos pequeños, pero no es difícil explicarle a la gente que lo que hace tiene función, impacto grande en ese gran objetivo de la corporación. Políticas, como les decía, puede darse el caso que en determinado momento de un lanzamiento de un producto haya que generar un contrato de garantías del producto o del crédito, si fuera un banco, ¿verdad? Se genera un nuevo tipo de crédito y entonces para ese tipo de crédito hay que generar un documento, una política para decir, va dirigido a este perfil, si se ocupa un potencial con ingresos determinados, siempre va a ir relacionado con que el gerente o la persona en la parte de ventas pueda evite estar repitiendo siempre a su fuerza de ventas lo que hay que hacer. Ya como es una política, nada más la gente acude, revisa y simplemente aplica. Entonces le reduce muchísimo el trabajo a los que administran ventas. Y bueno, si quisiéramos hablar de procedimientos también, que lo menciona mucho el texto cuando hablamos de planificación, ya el procedimiento detalla paso por paso lo que una persona que es colaborador de un determinado departamento tiene que hacer. Tan es igual un vendedor que pertenece a una fuerza comercial de una entidad, como por ejemplo un funcionario que se dedica a la parte de recursos humanos, cuando tiene que recibir, por ejemplo, incapacidades. Hay procedimientos de la organización que incluso están ligados con otros lineamientos de ministerios o de otros organismos externos para que sea efectivo,
tiene que cumplirse con un procedimiento determinado. Y aquí les voy a citar un ejemplo. Nosotros, cuando nosotros trabajamos en la función pública, las jefaturas, la gente que tiene cierta responsabilidad, no solamente financiera, sino personal a cargo, tienen que presentar ante la Contraloría General de la República una declaración jurada de bienes. Esto para hacer un análisis de que usted en determinado momento de puesto no está ni robando, ni que sus artículos o bienes tienen alguna vinculación con ingresos que no están siendo reportados además del salario. Entonces, bueno, esto es un procedimiento. La Contraloría General de la República le dice a las entidades públicas que tienen que cumplir con ese procedimiento. ¿Por qué públicas? Bueno, porque ese es el único alcance que tiene. Ojalá tuviera un alcance para entidades privadas. En realidad no aplica para las privadas, pero es un procedimiento que todos los empleados públicos que tienen cierto rango de jefatura y cierto nivel de administración de recursos tienen que declarar siempre ante la Contraloría General de la República. Eso es un procedimiento. Las tácticas, como bien lo explicaba antes, ya la táctica propiamente está anotada en un plan táctico. Cuando hay un plan estratégico, baja, ¿verdad?, la tarea hacia la gente que opera esa meta y ese objetivo. El plan táctico va a decir quién va a hacer la acción, cuánto va a costar, cuánto tiempo va a durar, quiénes son los involucrados. Baja más de una manera específica las acciones en función del plan estratégico. La táctica viene a ser más específico, más minucioso a la hora de hacer revisiones del cumplimiento de algunas tareas, pues el plan táctico ayuda todavía muchísimo más. Bueno, y no podemos olvidar, en la parte comercial se tiende a creer que el único público de interés que le interesa al negocio es el cliente, pero no es así. A mí me gusta aquí hablar de los ejemplos de cómo una comunidad, por ejemplo, se puede traer abajo un proyecto de crecimiento empresarial. Cuando un edificio va a ser construido de una corporación frente al barrio o al parque donde jugaban los niños, la comunidad se convierte en un público de interés importante que se puede atraer abajo esa táctica de crecimiento empresarial por no haberlos involucrado. Siempre hay que pensar, además de los clientes, hay que pensar en el personal, hay que pensar en los vecinos, hay que pensar en el gobierno, y ese es el otro ejemplo. Las empresas privadas y públicas tienen y están reguladas por normas de gobierno, y eso es un público de interés para la empresa. Le retraigo acá o retrotraigo el ejemplo de BAT, de British and Republic Tobacco. Cuando a nivel de gobierno en Costa Rica se prohíbe el fumado, esta empresa se da cuenta que ya el planeamiento que traía no va a ser tan efectivo, porque entonces hay una legislación que le pone tope a él y a los competidores. Entonces, el gobierno se convierte en un público de interés importante a considerar cuando se está haciendo planeamiento. No solamente los clientes son un público, ¿verdad? Ya, esa es la conclusión. Y bueno, para ir finalizando, nada más recordar que de todo esto, lo más importante es ir llevando un monitoreo y un control, no solamente de cómo está el cumplimiento de la meta, ¿verdad? Si hablábamos de 1 millón de clientes, cómo vamos con eso, sino de qué cosas se ha nutrido nuestra fuerza de ventas con esos contactos, qué cosas creen que podría estar obstruyendo o qué cosas pueden mejorar todavía más, potenciar ese contacto. Entonces, ese monitoreo constante alimenta mucho el plan, ¿verdad? Dice que ofrece estándares de desempeño que pueden comparar, digamos, con lo que ya estaba predeterminado. El control va permitiendo eso y, bueno, incrementa los esfuerzos en el cumplimiento de la meta y además revisarlo para que se ajuste a la nueva realidad. Eso permite lo que es revisar para ajustarlo a lo que está sucediendo. Entonces, ese control, aunque sea el último paso, el control tiene que irse dando durante todo el proceso del plan, porque alimenta el plan, lo mejora y lo potencia. Y puede detectar situaciones que pueden impactar negativamente nuestras intenciones. No podemos perder de vista que todo va a depender de dónde estemos ubicados nosotros trabajando. Hay organizaciones que tienen estructuras muy, muy difíciles, muy complicadas y pueden haber, por ejemplo, administraciones multinacionales
en donde aquí hay banca privada, por ejemplo, en Costa Rica hay banca privada que se rige de una matriz que no está acá y que la normativa, las políticas, los procedimientos están dados por una mesa que no está generalmente conversando con ellos. Entonces ahí se complica un poquito más. En temas de productos, de producción, están las organizaciones de línea, que es la más común cuando hablamos de fábricas, como por ejemplo lo que es Sardimar, ¿verdad? Lo que es el mismo Florida. Hay de líneas y staff, en donde el staff tiene muchísimo involucramiento en la parte de producción, en donde, digamos, la parte de la junta directiva tiene gerencias que se involucran en la parte comercial, dependiendo del tamaño de la organización. Hay organizaciones funcionales, matriciales, informales. Lo mismo sucede con las estructuras de ventas. Eso va a depender mucho de este tipo de organizaciones. Pero aquí cito varios ejemplos, las geográficas, que eso es muy dado y lo viví a nivel de banca. Se siente, por ejemplo, si hay una entidad como el Banco Nacional o el Popular o el Costa Rica que están en todo el país, entonces se distribuye en la zona geográficamente y su fuerza de ventas no está toda en San José, sino que ellos preparan, capacitan a su fuerza de ventas, pero ellos están ubicados en cada una de estas zonas. A pesar de que las políticas se dan a nivel de San José, porque los bancos, la casa matriz está en San José, van desgranando ese objetivo y meta y se los van mandando a las zonas, a sus respectivos directores comerciales de zona. Luego están orientadas al producto, es otro ejemplo, estructura de ventas, y el ejemplo que nos da la literatura es la más sencilla, que es la de Procter Gamble, para citar un ejemplo. Luego las orientadas a la función, están las orientadas al cliente de mercado, como el de la marca Boeing. Les decía que Procter Gamble, porque las orientadas al producto, porque Procter distribuye un montón de tipos de productos, incluso se pone metas, cualquiera podría decir que son competitivas, pero no, en realidad los productos tienen una meta de crecimiento, aunque estén bajo la sombrilla de Protec, ¿verdad? Pero el tema es que está orientada al tipo de producto. Aunque ellos distribuyan, no sé, 100 marcas, ellos van a poner su estructura de ventas en función de cada una de esas marcas. Las orientadas al cliente, les decía, y el mercado, el de Boeing, porque Boeing produce aviones no solamente para las aerolíneas X, sino para las fuerzas militares, para países determinados, ¿verdad? Ellos van a producir en función de qué tipo de clientes llega a pedirle aviones. Y bueno, hay una estructura de ventas que utiliza en algunos casos una combinación, pero yo creo que estas se quedan cortas porque hay organizaciones medianas y pequeñas, como vimos en algunos de los ejemplos invitados que yo llevé, que son pequeñas empresas en donde su estructura de ventas no se parece en nada a esto. El tamaño, ¿verdad? Una de las preguntas del tamaño de cómo debe ser mi fuerza de ventas va a estar muy determinado por este tipo de organización. Entonces, hay metodologías, ¿verdad? Incluso hasta estadísticas y financieras para decir cuántos son las personas o la fuerza de ventas que yo ocupo para lograr ese millón de clientes. Incluso el contexto podría decir que son personas que van a ir a tocar la puerta, que pueden vender, o simplemente pueden ser algunos mecanismos tecnológicos para hacer ese contacto con clientes. Pero bueno, la literatura nos da algunas técnicas para determinarlo, y algunos de los invitados ya vieron que explicaron un poco cómo se utiliza ese cálculo para saber cuándo necesito más vendedores o qué tengo que hacer con mis vendedores para cumplir la meta. Decía algunos expertos que, bueno, la carga es importante, saber la capacidad humana, no podemos dejar de pensar en esa capacidad humana para saber cuál es la capacidad, ¿verdad?, de ellos, y equilibrar las fuerzas. Otro mecanismo es ver cuál es esa productividad que ha tenido el vendedor X, si tiene 12, cuál es el crecimiento que ha mostrado ese vendedor, para ir sabiendo, más bien para ir calculando y desagregar el crecimiento y delegar también las tareas en función de esa productividad. El potencial de ventas también es un insumo importante. Después de analizar el mercado y después decir, bueno, acá en este mercado, en esta provincia, pues tengo un potencial de ventas apenas del 5%, porque ahí está la competencia. Entonces también eso ayuda a medir, a determinar el número. Y bueno,
Hay otro mecanismo que es hacer alianza con los representantes cuando se trata de empresas que se alían, ¿verdad?, con fabricantes y que aquí son distribuidores, entonces utilizar esa fuerza de ventas también es válido, de acuerdo a lo que hemos hablado. Bueno, y hay una filmina que no se puede dejar pasar y es cuáles son, cómo hacemos para que la fuerza de venta sea de calidad. Después de haber hablado de planeamiento, llegamos a la conclusión de que finalmente el ejecutivo que da la cara al cliente, el ejecutivo que tiene el contacto con el cliente para ganar ese potencial de crecimiento, es el que nosotros tenemos que chinear, tenemos que cuidar. Entonces, bueno, dicen que una fuerza de ventas entonces de calidad es el que no solamente tiene esa autoridad, sino que ahí tiene que haber un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Tiene que ser una persona totalmente responsable y comprometido con la meta. Hay que no ignorar, por ejemplo, las cuestiones cualitativas. Esto nosotros, si nos vamos a poner a dirigir un equipo de ventas, se refiere a que no todo es dinero, no todo son metas de números, sino también es importante prestar atención a esa parte cualitativa de nuestra fuerza de ventas porque a veces nos dice mucho para poder inventar planes. Bueno, tenemos que organizar cargas, tiene que ser flexible, saber la persona, digamos, de calidad en fuerza de ventas tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en el momento, qué es lo necesario y en el momento oportuno. Y bueno, y entre otras cosas, promover y lograr un compromiso y responsabilidad. Me devuelvo a la filmina inicial para recordarles de nuevo que me parece que este es el punto de partida. Todo inicia con una intención que busca un buen resultado. Y desde este punto de vista, lo más importante es saber que cuando nos sentamos a planear, estamos pensando en el futuro y de lo que podría ocurrir en el camino para que no podamos regresar sin esa sonrisa. Muchas gracias.